Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a Hablemos Español Podcast. El día de hoy traemos 10 cosas probablemente interesantes, probablemente no, depende de ustedes. Pero para mí son 10 cosas interesantes que no sabían de México. Gracias a todos los que se han comunicado al podcast. Digo, gracias a todos los que se han comunicado a la página de Facebook Hablemos Español Podcast. Gracias, en verdad les agradezco que manden mensaje por ahí y por otros medios como Twitter. Soy Armando Negrete y me encuentran por Armando NC. Ese es mi Twitter personal. Si ustedes quieren saludar, es bienvenido. Comenzamos con la cosa número 1. ¿Sabes que el meteorito que se cree provocó la extinción de los dinosaurios se estrelló hace 65 millones de años en lo que actualmente es el pueblo de Chicxulub, en la costa de la península de Yucatán? El impacto formó un cráter de 180 kilómetros de diámetro y actualmente está sepultado a 600 metros de profundidad. Fue descubierto en el 81 cuando trabajadores de Pemex hacían perforaciones en busca de yacimientos petroleros, detectando un cambio brusco de la densidad a esa profundidad. Y bueno, la península de Yucatán, donde se encuentra Cancún y bueno, donde está el Golfo de México, hundido está ese cráter. Y bueno, una teoría es que gracias a ese meteorito se extinguieron los dinosaurios. No sé, no lo sé de cierto, pero la ciencia o la pseudociencia lo supone y bueno, yo lo supongo. Número 2. México significa en el ombligo de la luna. Es del náhuatl Metzli, luna, y Citl, ombligo. Metzli y Citl son dos palabras náhuatl que compuestas, bueno, ya hacen la palabra México. Los aztecas lo pronunciaban Mexico, los españoles lo escribían México, ya que no existía la pronunciación de la J. Cuando cambió la grafía de la X a la J, se le empezó a llamar México, pero se siguió escribiendo México o México con X, lo cual es válido, pues la Real Academia de la Lengua Española permite excepciones para nombres propios. Y sí, si se preguntaban por qué nosotros usamos la X como S principalmente, como solo escuincle, pero en realidad en el país la palabra México suena como J, es porque es una excepción muy muy grande, tan grande como el país. Número 3. ¿Sabes por qué se llaman a Zócalo la plaza central de la Ciudad de México? En verdad esta ni yo la sabía. En 1842, el presidente Antonio López de Santana mandó a construir en la Plaza de la Constitución una columna conmemorando la independencia. Sin embargo, debido a múltiples problemas, solo se terminó la base o zócalo, lo cual permaneció durante varios años hasta que fue retirada. Y bueno, es la base o el zócalo. No se terminó, es una obra inconclusa como muchas en México. Número 4. La residencia oficial de los presidentes mexicanos se llama Los Pinos, no porque en ella abunden estos árboles. En recuerdo de una huerta en Michoacán, donde el presidente Lázaro Cárdenas, quien fue el primero en habitar dicha residencia, conoció a su esposa. Entonces, por los huevos de un presidente, porque quiere y pudo, porque quiso y pudo, así le llamó a la residencia, por su amada de ese expresidente Lázaro Cárdenas. Y bueno, aquí en México es muy común eso, que los políticos decidan cómo se llaman las calles. Inclusive luego les cambian el nombre.
para hacerlos de un partido de un color o un partido de otro color. Entonces, les gusta también cambiar la historia, cambiar todo lo que pueden para poner en claro el poder que tienen algunos políticos, que afortunadamente ya cada vez es menos. Pero bueno, en aquellos tiempos había algo que es el presidencialismo, donde se decía y decía todo lo que es el presidente, y gracias a presidentes bufones como Vicente Fox y ahora Enrique Peña Nieto, bueno, el presidencialismo perdió su poder. Número 5. México es el mayor productor de plata en el mundo. La industria de la plata, de este metal precioso, es grande en México y sin embargo se vende mucha piratería de plata, plata apócrifa o que no es realmente plata. Así que cuidados turistas que si encuentran, bueno, artesanías, puede que no sea plata del todo y que, bueno, tendrían que usar técnicas para comprobar la pureza de ese metal. Número 6. México es el mayor consumidor per cápita de refrescos de cola. Por ahí había un dicho que se decía que era una Coca-Cola al día por mexicano, así por cápita o per cápita. Veamos de una vez. Cada mexicano consume 775 cocas al año. Wow. Eso es en una nota en una página razón.com.mx. Bueno, el dato interesante es simplemente eso. Es el país donde más se consume el refresco de cola llamado Coca-Cola. Y bueno, no me sorprende que sea uno de los países con más índice de obesidad. Número 7. México es el país que tiene más taxis. 60,000 taxis. No estoy seguro de la cifra, pero el dato es que hay más taxis en México que en cualquier otro país. Y por desgracia son automóviles compactos. El 80-90% de ellos son Nissan Surus. Y bueno, antes en su gran mayoría eran Volkswagen Sedan. Volkswagen Sedans. Los Bug. Los escarabajos. Que aquí en México simplemente les decimos bocho. Número 7. Ya, lo dije, son los taxis. Armando, contrólate. Pon atención. Ustedes disculpen, pero bueno, el podcast es mejor hecho que perfecto. Así es que disculpen y por el otro lado les pido que se comuniquen y agradezcan por estos minutos que me tomo el placer de compartir con ustedes cosas de México. En verdad me encanta, lo disfruto bastante, pero a veces simplemente no se puede, no sé de qué hablar, o simplemente no tengo el tiempo. Pero gracias a ustedes por estar ahí, sobre todo a los que tienen tiempo ya escuchando y a los nuevos, sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias por hacer que esto les llegue a más personas. Punto número 8. La zona de México, conocida como Yucatán, viene de la conquista de México. Cuando un español preguntó a un indígena cómo se llamaba, cómo llamaban ellos a ese lugar, el indígena dijo Yucatán. Lo que el español no sabía era que él le estaba contestando no soy de aquí. Esto está ligeramente sospechoso, pero ustedes pueden googlear el origen de la palabra Yucatán o de por qué se llama Yucatán. En México, los lugares, los municipios de la gran mayoría del territorio nacional son nombres indígenas de diferentes lenguas, mayas, azteca
y bueno, los nativos americanos que estaban en México, eh, pues dejaron un legado y los nombres, los idiomas y se mezclaron con la de los españoles y tenemos, bueno, lo que es el México. Número 9. Hablando de cosas que se mezclaron con lo de los españoles, tenemos el castillo de Chapultepec. Es el único castillo construido en el continente americano. Entonces está en la Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, y es el único castillo en todo el continente americano. No tengo el gusto o placer de conocerlo, pero, pues bueno, es el único castillo y se encuentra en la Ciudad de México. Número 10. México es la ciudad con el mayor número de museos en el mundo, en todo el mundo. En tu cara Nueva York y en tu cara París. Ja, como si ayudara mucho a la cultura, pero bueno, o sea, México está muy centralizado. En la capital hay muchas cosas y en el resto de las ciudades no. Es algo que estaría bueno cambiar, pero ya veremos en un futuro. Y esto fueron 10 cosas interesantes de México que probablemente no sabían, probablemente sí. Y nos vemos, o más bien me escuchan en el próximo podcast. Y si ustedes quieren compartir su experiencia sobre el español y todo eso, comuníquense conmigo a la página de Hablemos Español Podcast y vemos qué podemos hacer. Lamento a todos los que no les he respondido en tiempo y forma, pero no tengo pretextos, simplemente una verdadera disculpa y hasta la próxima. Chao.